Buenos días a todos, vamos hoy con un nuevo vídeo donde veremos cómo crear una librería con cierta funcionalidad y añadirla a un proyecto. Una librería puede tener cierta funcionalidad, pero no es un programa ejecutable por sí mismo. Por tanto, una vez esté creada la librería, hay que referenciarla desde uno o varios proyectos para que aprovechen su funcionalidad. Estos serán los pasos que veremos en este vídeo. Una vez que hemos abierto Visual Studio, para crear un proyecto de librería, simplemente vamos a Archivo, Nuevo Proyecto, y podemos buscar aquí en la casilla de búsqueda por DLL. Y en este caso yo voy a elegir biblioteca de clases de .NET Framework. Podemos elegir la versión de .NET Framework, la última, la 4.8, y le voy a llamar a esta librería cálculos matemáticos, ya que en ella pues haremos unas funciones para sumar y restar, que va a ser algo muy sencillito. Una vez que creamos el proyecto aquí, la mejor manera de comprobar que este proyecto es de librería y no es un archivo ejecutable es de la siguiente manera. Si hacemos botón derecho sobre el proyecto y vamos a propiedades, vemos que aquí en el tipo de salida nos marca biblioteca de clases. Entonces ahora a esta clase le voy a llamar el nombre, le voy a cambiar el nombre, voy a poner operaciones. Y ahora nos dice, está cambiando el nombre de un archivo. ¿Desea cambiar también en este proyecto el nombre de todas las referencias al elemento de código class 1? Pues le voy a decir que sí, para que no solo nos cambie el nombre del fichero, sino también nos cambie aquí el nombre de la clase. Y aquí simplemente voy a hacer dos funciones muy sencillitas, dos funciones estáticas, una para sumar, que va a sumar dos números. Y simplemente pues devuelve la suma. Y voy a hacer otra función para restar, igualmente, que recibe dos números por parámetro y devuelve la resta. Aquí vamos a ver por qué nos da error. Porque le he llamado al primer parámetro igual que el segundo. Así que una vez que lo corregimos esto, pues ya tenemos nuestra clase con nuestra funcionalidad. Entonces lo importante aquí no es la funcionalidad de sumar y restar, sino que aquí vosotros pongáis la funcionalidad que queráis para que luego la podamos aprovechar en otro proyecto, ¿no? Yo lo voy a dejar así y ahora simplemente voy a compilar la librería y no debería de haber ningún problema. Y me dice, pues aquí que está todo, aquí abajo, que está todo correcto. Ahora, si vemos el archivo que ha generado esta librería, para ello hago clic en el proyecto y voy al explorador de archivos. Vemos aquí en la carpeta bin debug que nos ha generado un fichero de tipo DLL. Esto no es un ejecutable, sino que es un archivo de DLL que luego tenemos que añadir a otro proyecto. Pero ya tendríamos la librería creada. Entonces ahora voy a añadir otro proyecto, que este va a ser un proyecto ejecutable. Voy a elegir un proyecto de consola, una aplicación de consola de .NET Framework. Y le voy a llamar pues aplicación test. Aquí es importante que elijáis el mismo framework de destino con el que habéis creado la librería. Y una vez que tenemos la aplicación de test creada, le voy a decir que establecer como proyecto de inicio para que cuando lo ejecutemos nos ejecute la aplicación de test. Y en las referencias, aquí es donde tengo que añadir la referencia a nuestra librería. Entonces para ello hago clic en botón derecho, agregar referencia, y aquí en proyectos ya me sale el resto de proyectos de la solución. Pues este de cálculos matemáticos es la librería que hemos creado antes y la que tenemos que añadir. Por tanto la selecciono y le doy clic a aceptar. Entonces aquí vamos a leer dos números por consola y los vamos a sumar y restar con las funciones que hemos creado en la librería. Entonces voy a hacer aquí el código para ello. Introduce un número y aquí lo guardamos en una variable. Y vamos a hacer un convert to double
de lo que leamos por consola. Para leer por consola usamos el método consoleReadLine y lo convertimos a un double. Y lo mismo vamos a hacer con un segundo número. En vez de introducir un número, podemos introducir otro número y le llamamos número 2. Y ahora vamos a efectuar la suma y la resta con las funciones que hemos creado en nuestra librería. Para ello me creo una variable que sea sumar y voy a poner aquí el nombre de la clase que hemos creado en la librería, es decir, operaciones. Y ahora de momento me da un error porque nos falta la instrucción del using, agregar el namespace que tenemos en esa librería. Entonces, para solucionar este error, hacemos clic derecho en operaciones, que es el nombre de la clase de la librería, y aquí él automáticamente ya nos sugiere poner el using. Entonces, una vez que ponemos el using, el error se soluciona y si hacemos operaciones punto, ya nos enseña aquí las funciones que hemos creado antes. Entonces, para hacer la suma, seleccionamos la función de sumar y pasamos los parámetros que son número 1 y número 2. Y lo mismo hacemos con la resta. Aquí he puesto double sumar, voy a poner double suma y double resta es igual a operaciones.restar. Pues en este caso paso los mismos parámetros, pero el resultado será la resta de esos números. Y por último ya solo nos queda sacarlos por pantalla. Vamos a poner resultado suma más suma y lo mismo hacemos con la resta. Y por último vamos a poner una instrucción de console.readline para que la consola se quede bloqueada al final y no se nos cierre automáticamente y que no podamos ver el resultado. Entonces ahora sí, recompilamos toda la solución y la vamos a ejecutar. Y nos dice introduce un número, pues voy a poner el número 5. Introduce otro número, voy a poner el número 2. Pues nos dice que la suma es 7 y la resta 3. Y así hemos hecho una aplicación donde la suma y la resta la hacemos con la funcionalidad que hemos creado en la DLL que hemos añadido.